llamados a. Llamados a. Y para repasar un poquito, compartí todo el mes de enero 5 predicaciones que sirvieron como base, como fundamento para todo lo que vamos a ver durante todo el año. Y llevo 2 predicaciones hablando del primer llamado. Y ese primer llamado es que somos llamados a disfrutar de una relación íntima con Dios, a disfrutarla. La semana pasada yo compartí con ustedes, les dije que iba a compartir 5 cosas, ¿cierto? Les dije que van a haber 5 cosas que cambiarán nuestra vida radicalmente si aceptamos ese llamado de Dios a disfrutar de su presencia. 5 cosas que van a transformar nuestra vida. Hoy vamos a empezar con la primera. Y eso nos va a tomar varias semanas. Entonces, ahí los desatrasé y ahí ya hacemos el puente para la predicación en esta mañana. Padre, una vez más, colocamos este tiempo delante de tu presencia, orando para que tu Espíritu Santo tome control de nuestros pensamientos, emociones, de todo nuestro ser, para poder estar rendidos a ti, para escuchar con reverencia tu bendita palabra. De antemano, gracias por todo lo que en esta mañana nos vas a enseñar y a recordar. Oramos con mucha gratitud, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, vamos a mirar la diapositiva número 6. La diapositiva número 6. Y lo primero que va a ocurrir en nuestra vida cuando aceptamos ese primer llamado es que nos vamos a sentir aceptados en lugar de juzgados. Vamos a decirlo de modo personal. Me siento aceptado en lugar de juzgado. Y eso va a cambiar tu vida, créame, de manera radical. Y eso es lo que pretendo a continuación explicarles un poquito. Mire, cuando miramos al ser humano sin Dios, por supuesto, cuando miramos a las personas que no le han entregado la vida al Señor, las personas tratan de evitar las cosas de Dios, tratan de sacarle el cuerpo a las cosas de Dios, a las cosas de la iglesia, porque en el fondo lo que están es avergonzados porque saben que nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios perfecto, es un Dios que demanda muchas cosas de nosotros. Entonces las personas se sienten muchos culpables, avergonzados, se sienten bajo condenación, se sienten juzgados. Es más, uno le pregunta a la gran mayoría de personas, si usted se muriera ahora, hablo para los que tienen algo de fe, si usted se muriera ahora, ¿usted se va a salvar o se va a condenar? La mayoría cree que se va a condenar. La mayoría cree que se va a ir para el infierno. O de pronto el que es muy católico cree que va a pasar por el purgatorio, pero para el cielo derecho no se va. Pregúntele a la gran mayoría. ¿Por qué? Porque hay culpas, porque en cierta manera hay cosas que ellos saben que no está bien. Entonces, muchas personas se hacen como un cuestionamiento y la pregunta que se hacen es, pero bueno, ¿yo cómo voy a estar con Dios cuando es un Dios perfecto que siempre me va a estar recordando lo malo que yo estoy haciendo? Yo no quiero un Dios así. Y la gente por eso le saca el cuerpo. Vamos a mirar un poquito algunos textos hoy. Hoy voy a extenderme un poquito porque necesito que este tema quede muy claro para ustedes. Entonces vamos a mirar Romanos capítulo 8, versículo 1. Es un pasaje donde nosotros nos hemos familiarizado con él ya por varias semanas. Entonces dice la Biblia, por tanto, mire lo que dice este pasaje. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo, hablando Espíritu con mayúscula. Quiero que subraye en el boletín o en su Biblia la palabra cuando dice, por tanto ahora no hay condenación. No hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que estamos ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora, Romanos 5, ya Pablo nos había hablado algo parecido. Por eso la carta a los romanos es una carta espectacular, es una carta que todo cristiano se la tiene que leer para poder entender el plan de salvación. Romanos 5:1 dice Pablo, por tanto,
Otra vez ese por tanto. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese tenemos paz es que hemos sido reconciliados con Dios. Antes éramos enemigos de Dios, así lo dice la Biblia, que antes de conocer a Jesús éramos enemigos, pero que a través de Cristo nos convertimos en amigos de Dios. ¿Gracias a qué? A la muerte de Jesús en la cruz del Calvario a favor nuestro. Y debido a ese sacrificio de Jesús y debido a que depositamos la fe en Jesús, entonces Dios me acepta tal como yo soy, con todas mis imperfecciones, pecados, debilidades, me acepta tal como soy, me acepta incondicionalmente, porque ese es el amor de Dios. Por eso tenemos que aceptar el amor de Dios. Y hay que aceptar el amor de Dios de manera incondicional, es decir, recibirlo por gracia, sabiendo que no compramos ese amor, que no nos ganamos ese amor, que no merecemos ese amor, sino que lo recibimos por gracia. Y cuando eso pasa, mis amados, ahí es donde viene entonces la reconciliación y cuando empezamos a disfrutar de esa relación con Dios. Yo quiero enfatizar la declaración de Pablo cuando dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y es muy importante esta declaración porque esto nos libera, nos quita tantas culpas, nos quita tantas vergüenzas, nos quita tantas cosas de nuestra vida y sobre todo un problema que tiene el ser humano. Todos tenemos ese problema de una u otra forma y es que siempre estamos buscando ser aprobados, siempre estamos buscando ser aprobados. Así nos hizo Dios desde niños. Lo que pasa es que cuando llevamos eso de una manera malsana, obviamente que eso se vuelve codependencia y eso se vuelve una cantidad de cosas que no son buenas. Toda la vida tratamos de ganar la aprobación de los demás. Todo lo que hacemos está determinado para poder conseguir aceptación de otras personas y así nos pasamos toda la vida. Por eso a veces nos vestimos como nos vestimos, porque queremos recibir aprobación, hablamos como hablamos, a veces nos comportamos como nos comportamos, porque queremos aprobación y a veces nos volvemos adictos a esa aprobación. Y eso sí que es un problema, cuando alguien se vuelve adicto a la aprobación, y eso es lo que está pasando con muchos jóvenes en el día de hoy. Y si no le prestamos atención a nuestros niños y no le enseñamos estas cosas, hay un problema con nuestros niños en los colegios, porque allá también ellos quieren ser aprobados, quieren ser aceptados por sus grupos, y si no manejamos bien esto y no les enseñamos bien esto, nuestros niños, nuestros jovencitos van a tener problemas. Entonces, cuando tratamos de conseguir la aprobación de los demás, a veces tratamos de impresionarlos. Y entonces eso también lo llevamos al plano espiritual. Y al llevarlo al plano espiritual, también tratamos de ganarnos la aprobación de Dios. Tratamos de impresionar a Dios con lo que hablamos, con lo que somos, cómo nos comportamos. Y yo quiero decirle, yo sé que esto a algunos les va a caer un poquito mal, pero por mucho que hagamos, es imposible que nosotros, las criaturas, vamos a impresionar a nuestro Creador. Él lo único que quiere es que lo amemos, que lo agrademos, pero impresionarlo, ¿cómo lo vamos a impresionar a Él? El Creador de los cielos y la tierra, el Creador del universo. Entonces es simplemente entender esto, mis amados. Si Dios a mí me ama de manera incondicional, me ha aceptado tal y como yo soy, no importa la raza, no importa la clase social, no importa si soy gordito, si soy flaquito, si soy alto, no importa, tal como somos, Él nos ha amado. Si tengo plata, no tengo plata, estrato 1, 2, 3, 5, 7, nos ama por igual. Él nos acepta de manera incondicional. Y si yo también me amo, entonces si yo no te agrado, ese es tu problema, no el mío. Sí me estoy comunicando. Ahora, lo dije a título personal, pero es para que usted lo diga a título personal. Es decir, si tú no le agradas a los demás, ese es problema de los demás. Pero Dios ya te aceptó. Y tú también te amas, ¿o no? Claro. Pregúntate, ¿yo me amo? Porque algunos también tienen ese problema. Recuerde que el mandamiento es que hay que amar al prójimo. ¿Cómo dice? Como a sí mismo. O sea que yo me tengo que amar.
Entonces, eso no es narcisismo, si eso lo llevamos al extremo, claro, pero tenemos que amarnos. Yo sé que hay pastores que no hablan de eso, pero tenemos que amarnos también, porque somos creación de Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 34. Ese capítulo 8 es fantástico. He compartido varias cosas del capítulo 8. Hoy voy a compartir otras cosas de ese capítulo y otras las voy a ampliar. El versículo 31 al 34 de este capítulo dice así, mis amados, lo voy a leer. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? ¿Qué dice la Biblia? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces, amados, el que haya sido aceptado en lugar de juzgado, eso es algo muy, pero muy grande. Porque eso nos va a hacer libres. ¿Libres de qué? De culpas, libres de vergüenzas. Nos vamos a sentir aceptados simplemente porque somos hijos, hijas de Dios. No por lo perfecto que somos, sino por lo perfecto de Jesús al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es complicado para algunos entenderlo. Entonces, yo hoy voy a hacer un ejercicio un poco académico, pero voy a tratar de explicarles un poquito, pero que sea el Espíritu Santo el que abra tu entendimiento, porque yo no lo puedo hacer, para que puedas entender esta verdad maravillosa que hemos sido justificados. Entonces, a modo de aplicación, lo que voy a hacer hoy es algo doctrinal, más que devocional. Voy a tratar de explicar un poquito esta doctrina hermosa de la justificación, que hemos sido salvados por gracia, por nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero sobre todo hoy voy a profundizar en el tema que nuestra salvación, al haber sido justificados, declarados justos, mi salvación es segura hasta el final. Escúcheme, mi salvación será segura hasta el final. ¿Por qué? Porque fui declarado justo, y de eso es que quiero hablar. Hay un pasaje con el cual yo empecé esta serie, pero ese pasaje hoy lo vamos a profundizar un poquito, al menos un término que encontramos en ese pasaje. Y es lo que encontramos en Romanos capítulo 8. Seguimos con el capítulo 8 hoy. Versículos 29 y 30, por favor, abra su Biblia. Yo sé que está en la pantalla, pero qué bueno que tenga una Biblia en otra versión para que nos enriquezcamos en esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Este pasaje que voy a leer se conoce en los círculos teológicos y académicos. Se conoce como la cadena de oro de la salvación. Así se le llama. Porque son unos eslabones, los eslabones que trae una cadena, pero cada eslabón conecta con otro eslabón, y se llama la cadena de oro de la salvación. Así le colocaron algunos teólogos. No sé exactamente quién le puso ese nombre, no lo sé, pero por años lo he conocido de esa manera. Mire cómo dice el texto: porque a los que de antemano conoció, es decir, antes de la fundación del mundo, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El que nos escogió fue nuestro Padre. ¿Nos escogió en quién? En Cristo. Por eso tenemos que hablar de la Trinidad. Por eso estamos haciendo mucho énfasis este año en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces dice el versículo 30, a los que predestinó, a esos también ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, a esos también ¿qué? Justificó.
y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. Es una cadena, son eslabones de la salvación. Glorificación ya es todas las recompensas que vamos a recibir por toda la eternidad con nuestro Creador, con nuestro Dios Trino. Entonces aquí en este pasaje se habla de presciencia, que es que Dios conoce todo de antemano. Se nos habla de predestinación, se nos habla de llamamiento, que es el tema de este año, pero el eslabón que sigue es la justificación. Y el problema es que nosotros a veces no manejamos mucho ese término, justificados. De pronto lo manejamos en el argot popular, secular. Es que usted se está justificando. Pero en el argot teológico, bíblico, doctrinal, no manejamos muy bien esto. Yo esto lo he preguntado a lo largo de muchos años en muchas regiones del país donde viajo a compartir. Créame, la mayoría de cristianos evangélicos pocón sobre la doctrina de la justificación, y lo han leído cantidad de veces en la Biblia, que hemos sido justificados en Cristo, pero uno les pregunta qué significa eso, ni idea. Entonces empecemos recordando varias cositas, porque voy a explicar hoy la justificación. Y es importante que por favor le preste atención, porque esto será vital para tu vida. Esto, si lo entiendes bien, va a revolucionar tu vida por completo. Entonces recordemos que el ser humano, como resultado de su rebelión, de su desobediencia ante su Creador, cuando después cae espiritualmente, que aquí lo llamamos la caída, que es la segunda verdad que compartimos. Entonces cuando el ser humano cae, quedó muerto espiritualmente, y es declarado, escucha esta palabra, es declarado injusto a los ojos de Dios. Injusto, lo contrario de justo. Entonces es declarado injusto a los ojos de Dios. Mire lo que dice este pasaje hermoso, ahí lo tienen en la diapositiva número 12, Romanos 3, versículo 10 y versículo 11. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Es la declaración contundente que en la tierra no hay un solo ser humano que merezca la salvación. Todos merecen la condenación. Ahí es donde uno ve la gracia de Dios. La gracia de Dios es que todos merecíamos el infierno, pero Dios en su gracia y en su amor nos escogió a nosotros. La pregunta, para que de una vez se vaya quitando eso de su mente, no por lo bueno que tú eras, porque Dios mismo a través de Cristo dijo: lo más vil y menospreciado del mundo escogió Dios para salvación, para avergonzar a los seres humanos. Israel no era el mejor, quizá era el peor y Dios lo escogió para que fuera su pueblo, por colocarle solamente un ejemplo a ustedes. Entonces, amados, fruto del pecado, la naturaleza moral del ser humano se corrompió totalmente. A eso yo lo llamo, en el libro que escribí, Los puntos sobre las IES, incapacidad total. El ser humano está totalmente incapacitado para buscar la salvación. El ser humano no se puede salvar a sí mismo porque está muerto espiritualmente, y si está muerto, alguien tiene que venir a resucitarlo, porque él solito no se puede resucitar. Entonces el problema, mis amados, es que sí, entendemos que Dios resolvió eso, claro, al darnos nueva vida, al resucitarnos espiritualmente. Eso se llama la doctrina de la regeneración, o la doctrina del nuevo nacimiento, porque se nos dio una vida nueva. Pero el problema es que después de la regeneración, todavía nuestra naturaleza pecaminosa sigue, ¿qué? Inclinada a pecar, porque todavía tenemos una naturaleza pecaminosa que ahí persiste en pecar. Entonces, como Dios es santo, como Dios es justo, al ser humano le resultó totalmente imposible cumplir con las demandas de Dios, porque Él es santo, Él es justo. Él no puede declarar inocente al culpable, porque Él es justo. Su justicia no puede simplemente decir: no, yo los voy a absolver simplemente. No, Él no puede hacer eso. Él no puede hacer eso porque es justo, esa es su naturaleza. Su naturaleza también es santidad. 3 veces santo, 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 santo. Entonces, amados, ¿cómo es posible que el ser humano pueda cumplir las expectativas de Dios, aunque haya sido regenerado, aunque haya nacido de nuevo? Entonces, a Dios, al ser santo, no puede tolerar el pecado, ni tampoco puede pasarlo por alto, y al ser justo exige la muerte
del pecador. Entonces el apóstol Pablo, después de afirmar estas verdades maravillosas de que no hay nadie justo en la tierra, ahora pasa a decir que nadie puede cumplir con las exigencias de la ley. Ese es el problema con los legalistas, con los evangélicos legalistas, que piensan que haciendo mucho, que piensan que porque hacen esto, que porque hacen aquello, que porque hacen lo otro, que están agradando a Dios. Y tratan de seguir la ley como al pie de la letra. Y ese es el problema. Ese es el problema. Por eso se llama legalistas, porque hablan de ley. Aunque dicen que no están en el Antiguo Testamento, pero la mayoría quiere vivir como en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, que Pablo sigue desarrollando el concepto después de decir que todos han pecado, pero miren lo que dice el versículo 19, versículo 20. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Eso es lo que hace la ley, eso es lo que hace la Biblia, mostrarnos lo pecadores que somos. Cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, uno dice definitivamente, si Dios no viene a salvarme, yo no soy capaz de salvarme ni de cumplir con las expectativas que Dios tiene conmigo. Dos cosas se resaltan en estas palabras de Pablo. Por un lado, Pablo dice que todo el mundo es responsable ante Dios, y por otro lado, todo el mundo queda sin excusa y sin habla delante del juez de toda la tierra, delante de quien somos culpables, porque no se le olvide que Él no solamente es nuestro creador, también es nuestro juez. Y como es nuestro juez, también nos juzga, tiene todo el derecho de hacerlo. Entonces, siguiendo adelante con el argumento, mis amados, ahora la pregunta que queda en el ambiente es, y escúcheme bien cómo le voy a formular esta pregunta, porque aquí está la clave. ¿Cómo podrá ser justificado el pecador ante un Dios santo y justo? ¿Cómo puede ser, en cierta manera, declarado justificado? Si Dios es justo y santo y el hombre es pecador. Y ahí es donde el apóstol Pablo, después de hablar de malas noticias, que todos estamos condenados, ahora nos va a hablar de una buena noticia. Y de eso es que se trata el evangelio. La palabra evangelio es buenas nuevas. La palabra evangelio es buena noticia. Eso es lo que significa en griego evangelio. Buena noticia en español. Y la buena noticia la encontramos en los versículos 21 al 24. Mire lo que dice Pablo. Yo hoy estoy, mis amados, un paréntesis, les dije, voy a entrar en argumentos que son muy lógicos, son argumentos teológicos, son argumentos de abogados, porque se habla de leyes, pero así habla Pablo. Y tenemos que tratar de entender a Pablo. Por eso entendemos al pobre Pedro, al apóstol, que él era pescador, él no era intelectual. Y Pedro dice, hay algunas cosas que Pablo escribe que son muy difíciles de entender. Así lo dice Pedrito, así lo dice Pedro. Y su griego obviamente no es tan fino como el griego de Pablo. Pablo era un erudito, Pablo era políglota, Pablo era un hombre muy intelectual. Por algo lo llamó el Señor y por algo lo usó para escribir casi todo el Nuevo Testamento. Entonces hagamos un pequeño ejercicio, porque esto es un poquito enredado, yo lo entiendo, pero el Espíritu Santo nos da la sabiduría para entender su palabra. ¿Estamos? Así que haga el ejercicio, por favor, préstele atención al argumento de Pablo. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, es decir, Antiguo Testamento, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. ¿Cómo le parece diciéndole Pablo esto a unos judíos? Y mire lo que dice el versículo 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Ahí está la clave, iglesia. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Ese versículo 23 se traduce de muchas maneras. Yo me lo aprendí hace más de 30 años. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, como lo traduce la Reina Valera del 60. En esta nueva traducción viviente dice: nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo,
en su gracia, gracia, eso no es de nosotros. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente, redundancia a propósito, gracia y gratuitamente, eso es una redundancia a propósito. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Entonces, en el versículo 21, Pablo nos dice en primer lugar que la justicia es de Dios. Es iniciativa de Dios mismo quien viene a traer salvación a la humanidad. Y en segundo lugar, Pablo nos dice que Dios fue el que diseñó, el que planeó esa salvación. Así que aquí no queda para el ser humano vanagloriarse. El ser humano no tiene nada de qué jactarse en la salvación. La salvación desde el inicio hasta el final es obra de Dios. Como dice la palabra de Dios, no por obras. Por gracia ustedes son salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie ¿qué? Para que nadie se jacte. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Y ahora entonces Pablo nos sigue hablando de este argumento y nos va a decir cómo es que Dios planeó la salvación de los pecadores sin comprometer su santidad y su justicia. ¡Qué argumento tan contundente! Y mire lo que nos va a decir en los versículos 22 y 23, que lo voy a volver a repasar. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que crea, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida con Dios. Entonces, iglesia, como la salvación es imposible lograrla guardando la ley, Pablo nos dice que la salvación, que la justificación solo se logra por medio de la fe en Jesucristo, y añade que dicha salvación es para todos los que creen en Él. Y la fe, mis amados, es la única condición. Ahora, no la fe en la fe, no, la fe en una persona. No es simplemente como dicen por ahí algunos, póngale fe a eso, póngale fe. No, ¿cómo que póngale fe? No, es confianza en Jesús, que en Él lo podemos hacer. Es una persona. No es fe en la fe. Entonces, la única condición aquí es la fe, la confianza puesta en Jesús. Y aunque la justificación es ofrecida a todos y es suficiente para todos, ya que todos los seres humanos necesitan ser justificados, solo se hace eficaz en aquellos que depositan su fe personal en Jesús. Y este argumento es contundente y poderoso porque lo voy a usar si el Señor me regala vida y estoy con ustedes en septiembre y en octubre de este año, porque les voy a hablar por quienes murió Jesucristo. Y ahí voy a ampliar ese tema que es tan polémico también, porque aquí estamos hablando que lo que Dios ofrece es suficiente para todos, pero solo se hace eficaz en el momento en que alguien deposita su fe en Jesús. Y ahora llegamos a la parte central del argumento de Pablo, que se constituye para mí en el corazón de este mensaje, y es lo que nos dice en el versículo 24. Estamos haciendo aquí una pequeña exégesis de estos versículos. El versículo 24 dice: sin embargo, en su gracia, diapositiva 16, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó, ahí está la clave, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pablo, siguiendo con su argumento que la justificación solo se logra por la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, ahora declara que son justificados gratuitamente por su gracia. Y voy a tener que explicarles un poquito algo técnico, que ustedes saben que yo casi no hablo así. No me gusta usar términos en griego porque nosotros aquí no hablamos griego. Pero cuando se trata de cosas difíciles de la Biblia, cosas complicaditas, ahí sí yo uso el griego para explicarles un poquito. Mire, en el Nuevo Testamento el término griego que utiliza Pablo es un término contundente. Y es un término que en la época del Nuevo Testamento sí se conocía muy bien. Nosotros pues no sabemos de eso. Pero en su época el término griego que se usaba, que usa Pablo, es dikaio, con K. Dikaio, doble O, dikaio, y de iglesia, dikaio. Y ese término griego tiene muchos significados, pero el significado en el que usa Pablo es declarar justo a alguien, pronunciar la sentencia de que ha sido absuelto, de que esta persona ha sido justificada. Es un término
de leyes, es un término que se utiliza en los estrados, en los tribunales, cuando alguien es culpable y lo absolvieron, lo declararon justo, lo declararon libre, sin pecado, cuando no lo condenaron. Usted es libre. Ese es el término que utiliza Pablo acá. Entonces, ser justificado es una declaración legal y formal donde Dios como juez absuelve de toda culpa al pecador. Nosotros merecíamos el infierno, merecíamos la muerte. Pero ahora, a través de Cristo, a través del sacrificio de Jesús por nosotros, a través de la resurrección de Jesús por nosotros, ahora el juez de todo el universo, de toda la tierra, nos declara justos. ¿Cuándo qué? Cuando depositamos la fe en su Hijo Jesucristo. Estamos hablando de la Trinidad. Y Pablo entonces agrega que esta justificación es totalmente inmerecida. Y ahí es donde yo quiero hacerle el énfasis. Es inmerecida, no la merezco, al decirnos en primer lugar que no la podemos comprar, no la podemos ganar. Escúcheme, es un regalo, no es por meritocracia. Y en segundo lugar, Pablo nos dice que es una justificación que no está basada en ningún mérito humano. Y eso hay que seguirlo enfatizando. Porque es que hay algunas personas que en cierta manera tratan de ganarse la salvación por sus obras, tratan de ganarse la salvación por su modo de ser. Y así no es, así no nos ganamos la salvación. Por eso, mis amados, tenemos que prestar mucha atención, mucha atención. Y mire lo que está diciendo la palabra del Señor. Por eso quiero que siga adelante con el argumento y que vaya entendiendo qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. La gran pregunta que surge es esta: ¿cómo puede Dios seguir siendo justo, declarando justo a un pecador injusto que se ha rebelado contra Él? Eso es bien importante. Tenemos que hacernos esa pregunta. Como ya les he dicho, mis amados, la misma justicia de Dios exige que Dios condene al pecador injusto, porque es la justicia de Dios. Ahora, la respuesta ya la ha dado Pablo. ¿Cómo se resuelve esa justicia? ¿Cómo se resuelve esa santidad? ¿Cómo se resuelve lo que el Señor, lo que está hablando a través de Pablo, lo que el Espíritu Santo está hablando a través de Pablo? Versículo 22. Presten por favor atención al versículo 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Me parece que esto ya ha quedado muy claro. Y cuando uno ya mira lo que está diciendo Pablo, cuando los pecadores aceptan a Jesucristo por la fe, quedan justificados. Dios Padre declara justos a los pecadores por el sacrificio que Jesús pagó mediante su muerte y su resurrección. La segunda verdad que enseñamos en nuestra iglesia sobre la caída. Ustedes saben muy bien que cuando hablamos de la caída, nosotros enseñamos que el pecado de Adán y Eva, ese pecado de ellos fue imputado a toda la raza humana. Imputado es que ese pecado pasó a toda la raza humana. Por eso dice la Biblia que todos mueren en Adán. Por eso hablamos del pecado original. Nacemos pecadores. Escúcheme, eso es algo que hay que entenderlo. No todos los teólogos manejan este concepto. Voy a tener la oportunidad más adelante, repito, de profundizar en estos temas, porque este es un año donde vamos a trabajar temas muy profundos, porque esta es una iglesia ya madura. Esta iglesia ya no es una bebé espiritual, esta es una iglesia madura que necesitan recibir alimento sólido. Y ese es el mensaje, mis amados, del Evangelio y las buenas nuevas de salvación. Es que el ser humano no podía salvarse a sí mismo porque nacía pecador, pero sí hubo alguien que pudo satisfacer las demandas de Dios, porque Él es justo, porque Él es santo, y esa persona se llamaba Jesucristo. Y se llama Jesucristo. Fue el único que podía morir por nosotros. Por eso Pablo desarrolla todo este concepto cuando le escribe a las iglesias en el Nuevo Testamento. Solamente un ejemplo. 2 de Corintios 5:21. En 2 de Corintios 5:21 dice la palabra: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Entonces, mire esta verdad teológica: nuestros pecados fueron imputados a Jesucristo. Él tomó nuestro lugar. Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. Él murió por ti, murió por mí. Yo no me podía salvar.
pero ahora Cristo muere por nosotros. Pero en la doctrina de la justificación, iglesia, hay otro lado que tengo que explicarles, y es la justicia perfecta de Jesucristo. La justicia perfecta de Jesucristo. Y tengo que explicárselos, amados, por algo muy sencillo. Eso significa que Dios mira a los pecadores convertidos a través de la obra de Jesucristo, donde su justicia, la de Jesucristo, es imputada, acreditada a nosotros. En otras palabras, Dios ya no te ve como tú eres, porque te va a ver pecador, te va a ver condenado. No, Él te ve es a través de los ojos de Cristo. Él te ve es a través de lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Por eso eres absuelto, por eso eres declarado inocente, a pesar de ser culpables. Eso es lo que significa la palabra justificación. Y mire otra vez el texto. Cuando uno va explicando estas cosas, repasa otra vez textos que ya hemos leído y los volvemos a entender mejor. Mire lo que dice Romanos 5.1. Ya lo leímos, pero mire otra vez. Romanos 5.1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Amados, yo espero que esto le quede claro, porque cuando entendemos la doctrina de que fuimos justificados por Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo, y que el Espíritu Santo aplica precisamente esa justificación en nuestros corazones, iglesia, mire, no, cuando uno mira esto, tenemos que llegar a una conclusión: la salvación no se puede perder. Escúcheme, yo ya fui declarado inocente. Ya hemos hablado, fuimos adoptados hijos. Yo no pierdo mi salvación. Ya estoy en la familia de Dios. ¿Cómo me van a desheredar? Si fue por gracia. Yo no lo compré, yo no me lo gané. A mí me escogieron, a mí me llamaron. ¿Cómo la voy a perder? Mi salvación es segura, es eficaz hasta el final. Y ahí es donde yo tengo que, mis amados, hacer una aplicación ya más profunda con ustedes en esta mañana. Y lo que voy a compartir con ustedes es seguridad de salvación. Y tengo que hablarles de seguridad de salvación porque varias ovejas me han abordado en las últimas semanas, un poco inquietas. Quizá no usted, quizá otras ovejas le preguntaron a usted, y usted vino y me preguntó a mí. ¿Inquietas por qué? Inquietas porque escucharon que yo dije en estos días que la salvación no se perdía. Y claro, ovejas que vienen de otras iglesias, que fueron adoctrinados en otras iglesias, donde le enseñaron que la salvación se perdía, donde en cierta manera iglesias legalistas donde lo manipulan a uno precisamente con doctrinas como esas, donde yo lo llamo terrorismo evangélico. Vas a perder la salvación. Y entonces claro, la gente hace muchas cosas para no perder la salvación. Gravísimo cuando alguien hace cosas por no perder, pero no por amor a Dios, no para adorar a Dios. Yo les he puesto el ejemplo. Un hijo cuando obedece a la fuerza porque le van a dar una pela y le tocó, es muy diferente cuando lo hace por amor y cuando se ofrece. Mamá, papá, yo lo voy a hacer. Es muy diferente. Por eso, mis amados, que un hijo y una hija de Dios obedezca por miedo es muy diferente a cuando obedece por amor y por adoración y por gratitud al Señor. Qué diferencia tan grande. Entonces muchos evangélicos es como los enamorados con las margaritas. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Entonces muchos son, hoy soy salvo, mañana no soy salvo, hoy soy salvo. Y entonces yo me levanté así en una iglesia donde me hablaron que la salvación se perdía. Y era muy sardinito, yo estaba muy jovencito, tenía 19 años. Y yo recuerdo que a veces con ese mal genio, cuando se me salía la espinosa, se me subía a la cabeza. Entonces yo pensaba que en ese momento de rabia yo perdí la salvación. Y así, cualquier cosa que pasaba, yo perdí la salvación. Y a toda vivía con ese miedo de que iba a perder la salvación. Cuando ya pude entender las escrituras, cuando alguien ya me habló en la palabra de Dios y me mostró de manera muy clara que la salvación es un regalo, que yo no lo merezco, que el amor de Dios es inmerecido porque yo no me merezco ese amor. Cuando yo ya entendí eso, que fui adoptado como un hijo de Dios, ay amados, me liberé. Se me quitó toda culpa, se me quitó toda vergüenza. Por eso la aplicación de esta mañana, lo primero de las 5 cosas que yo voy a compartir, lo primero cuando yo acepto el amor de Dios de manera incondicional, es que dejo de vivir avergonzado, culpable, porque ahora ya me siento ¿qué? Libre, porque soy justificado. Eso es lo que estamos aprendiendo en esta mañana.
La mayoría de las denominaciones evangélicas en toda Latinoamérica creen que un cristiano puede perder la salvación. Esa es la misma enseñanza de la Iglesia Católica. Si no lo sabía, la Iglesia Católica, los teólogos católicos enseñan que uno puede caer del estado de la gracia, pues es la misma doctrina de muchas iglesias evangélicas. Y por eso, mis amados, son iglesias evangélicas hermanas nuestras, son mis hermanos. Por favor, no vayan a malinterpretar que estoy hablando aquí de sectas falsas, no. Estoy hablando de hermanos nuestros. Pero tienen otra forma de comprender las cosas. Y yo he enseñado que el niño es como lo educan en la casa. Usted se levantó en una iglesia donde le enseñaron que la salvación se perdía por cualquier cosa, pues le va a parecer raro cuando escuche a un predicador como yo diciendo que la salvación es segura, diciendo que no se pierde, porque va a chocar inmediatamente en su mente esa enseñanza. Téngame paciencia que hoy voy a ampliarle. Si nos vamos hasta las 12 del mediodía, no importa. ¿Estamos? Voy a tratar de explicarles un poco esto, mis amados. Mire, este es el problema. Muchos piensan que una persona es cristiana, y aquí es donde empieza el problema. Por favor, preste atención a este argumento, porque yo ayer no lo dije. Es que algunos creen que es mentiras. Para mí el público del domingo es muy especial. Digo cosas que nunca digo el sábado. Miren, muchos piensan que una persona es cristiana porque hizo una oración que le pidieron que repitiera, porque pasó al altar. Como muchos evangelistas o pastores predican. ¿Cuántos quieren recibir? Venga aquí adelante, salen adelante, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, 30 segunditos, pin, la oración de fe. Usted ya es salvo. ¿Cómo que ya es salvo? Si ni siquiera le presentaron el evangelio. No se tomaron la molestia ni siquiera de decirle que era un pecador. No se tomaron la molestia de decirle que Dios es justo y santo y que demanda justicia y que Él merecía la muerte y el infierno, pero que Dios resolvió ese problema enviando a Jesucristo para morir por Él. No se toman la molestia de explicarles esas cosas cuando no es ese evangelio que ha permeado a Latinoamérica hace años, décadas. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Desde que arrancan no es sino cosas hermosas y bonitas, pero no le dicen que es pecador. No le dicen que él necesita tener un arrepentimiento, que necesita abandonar el pecado, que necesita nacer de nuevo. No le hablan de eso. Entonces, claro, es muy sencillo. Cantidad de personas en las iglesias evangélicas están ahí, son religiosos, se cambiaron de iglesia, se cambiaron de religión, pero no han nacido de nuevo. Porque si nacieran de nuevo, su vida sería diferente. No serían como son. Por eso, para mí es claro que no todo el que viene a la iglesia es salvo. Yo anhelaría, y yo, como yo no sé, el único que sabe es Dios, yo como pastor anhelo que todo el que venga aquí a esta iglesia sea salvo. Yo anhelo que todos los que estoy mirando sean salvos, sean hijos, hijas de Dios. Pero eso no lo sabe sino Dios y usted, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso no lo sabe sino Dios y usted. Entonces déjeme decirle, claro, si una persona de esas que hizo una oración ahí a la carrera, nunca se arrepintió, nunca se convirtió, se hizo religioso, aprendió versículos de la Biblia, se aprendió todas las canciones, sabe hacer la liturgia que hacemos, esa persona se va de la iglesia, lleva años, se fue entre comillas dizque para el mundo. Y entonces algunos dicen, mire, es que será salvo, estaba en la iglesia y se fue, y se perdió, entonces perdió la salvación. ¿Cómo que perdió la salvación? Nunca la perdió. Sí me estoy comunicando. Nunca la perdió porque nunca la tuvo. Nunca nació de nuevo. Juan, no voy a citar eso ahora, pero Juan dice una verdad muy importante. Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y voy a tratar de ampliar esto porque créame, con esto no es suficiente. Usted que ha sido educado en una doctrina arminiana, que la salvación se pierde, y si no sabe qué significa arminiano, cree que le estoy hablando un lenguaje de marcianos, pues espere a septiembre, si Él nos da vida, el Señor, y les voy a hablar un poquito de esos teólogos que enseñaron que la salvación se pierde, como Jacobo Arminio.
que hoy en día muchas iglesias evangélicas siguen su enseñanza. Entonces, sin demeritar el valor de las cosas que acabo de mencionar, porque no estoy hablando mal de nuestras iglesias hermanas, porque muchas iglesias que hay a nuestro alrededor creen que la salvación se pierde. Iglesias aquí a nuestro alrededor, solamente por mencionar algunas: Asambleas de Dios, Cuadrangular, Centro de Fe y Esperanza, por solamente mencionar 3 iglesias hermanas. Ellos creen que la salvación se pierde. Entonces alguien de ellos viene a nuestra iglesia y aquí le enseñamos que la salvación no se pierde. Entonces téngame paciencia, porque además de lo que yo ya le he hablado, le voy a compartir otras cosas en el día de hoy. Entonces, yo voy a decirles algo, y es lo siguiente: toda persona que asiste a una iglesia cristiana debería aceptar la invitación del apóstol Pablo de hacerse un chequeo espiritual. Cuando yo estaba hablando del chequeo espiritual, preparando esto para ustedes, no lo dije ayer tampoco. Esteban, ¿es así? Que estas cosas no las dije ayer, ¿cierto? No las dije ayer, es que ustedes son especiales. Miren, cuando uno va a vender un carro o a comprar un carro, hay que chequearlo primero. Y generalmente, si uno es bien correcto y también desconfiado, para no ir a comprar cualquier cosa, uno le hace ¿qué? Los que saben acá, ¿cómo se le llama eso? Peritaje. Y hay que mirar el chasis y todo, que eso no esté regrabado. Es decir, hay que hacer un chequeo para saber si es ¿qué? Original, que no vaya a ser falso. Entonces, miren la invitación de Pablo, todos deberíamos de hacer eso. Segunda de Corintios 13:5. Segunda de Corintios 13:5. Examínese para saber si su fe es genuina. Oiga eso. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Yo quiero llamar la atención al término reprobado. El término reprobado es un término griego que aparece acá en este pasaje, que es un término que se utilizaba para describir metales que luego de ser probados resultaban ser falsos. El término que utiliza Pablo aquí para reprobado, dokimazo, ese es un término para decir: examínense para ver si de verdad ustedes son hijos de Dios, si ustedes realmente han nacido de nuevo. Porque ese es el error de nosotros, de creer que todo el que asiste a una iglesia cristiana es salvo y ha nacido de nuevo. No, yo por eso me tomo la molestia de explicar esto una y otra vez. ¿Recuerdan la enseñanza de Jesús hablando de su segunda venida? Que hablando, que colocó el ejemplo de la agricultura. Dice que con el trigo crece juntamente la ¿qué? La cizaña. Es muy parecida. También hay una espiga, parece que fuera espiga, pero eso no lo es. De hecho es venenoso, es maleza, pero es muy parecida. Entonces cuando uno la ve así, uno dice: ay, todo, ahí hay un campo de trigo. Y no, ahí hay cizaña también. Entonces en la parábola, porque es una parábola, entonces déjanos, nosotros arrancamos la cizaña. No, déjela que crezca juntamente, que el día de la quema se quema solamente la cizaña y queda el trigo. Como decimos los paisas, el día de la quema. Entonces, amados, en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Hay espigas de cizaña en medio del trigo. Por eso cuando Jesús venga, pondrá las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Utilizando el lenguaje pastoril, hay cabras en medio de las ovejas. Hágase la pregunta en esta mañana: ¿soy trigo o soy cizaña? O hágase la pregunta: ¿soy oveja o soy cabra? Bueno, no vamos a hacer eso ahora. No le vaya a preguntar eso al que está al lado suyo, porque no le preguntes. No le diga: ¿eres cabra o eres oveja? No le diga eso. Pero hagámonos un chequeo espiritual. Entonces, ¿por qué les digo esto? Para terminar este argumento, quiero mostrarles, mis amados, 2 textos claves de Jesús. Hablando el mismo Señor Jesucristo, porque hasta ahora yo creo que nos quedó claro. Yo espero que ya no haya necesidad que usted esté pensando: pero venga, pero yo esto, yo aquello. No, ya hablamos de qué es ser justificados. Dios me declaró justo, me declaró absuelto, me aceptó como su hijo, lo que hemos estado hablando. Entonces, ¿cómo voy a perder la salvación? Pero si no le queda claro eso, le voy a regalar 2
citas bíblicas. ¿Están conmigo? Del mismo Jesús. Quiero terminar con Jesús, su enseñanza, porque somos cristianos, seguimos las enseñanzas de Jesús. San Juan capítulo 6, versículos 39 al 40. Mira lo que dice Juan escribiendo las palabras de Jesús. Hablando Jesús dice: y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Si usted mira el contexto de este pasaje, porque ahorita vamos a volver otra vez a él, quiero que mire esta cita de Juan 6:37, que son los versículos anteriores. En el versículo 37 Jesús ya había dicho: sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Jamás los rechazaré. Pero ahora, en este pasaje de San Juan 6:39, hay unas verdades maravillosas. Por vía negativa y por vía positiva, Jesús está diciendo que yo no pierda ni a uno solo de los que Él me dio, es decir, de los que el Padre le dio. Por eso hemos estado enseñando en estos días que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando dice nadie, Jesús lo acabo de decir, nadie me podrá arrebatar las ovejas que hay en mi mano. Y cuando dice nadie, es nadie. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios, Él es el creador también de los cielos y la tierra. Y si estamos en sus manos, nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Y está hablando, mis amados, por vía positiva. El versículo 39 dice: sino que yo los resucite en el día final, y yo los resucitaré en el día final. Es decir, Él va a preservar nuestra salvación hasta el final, nos va a acompañar hasta el final. Yo no tengo mucho tiempo, pero la Biblia está llena de pasajes bíblicos. El que empezó en ustedes la obra, la perfeccionará hasta el fin. Ahora, no me gusta hablar de perseverancia de los santos, que es el quinto punto de la doctrina reformada calvinista. A mí me gusta más hablar de la preservación de los santos más que de la perseverancia, porque la perseverancia a veces como que el enfoque está en que hay que perseverar. Claro que hay que perseverar, pero el enfoque no está en nosotros, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y es Dios el que planeó la salvación, y es Dios el que nos está diciendo: te voy a guardar hasta el final, te voy a preservar, te voy a cuidar, nadie te va a arrebatar de mi mano. Eso es preservar. Me gusta hablar más de preservación que de perseverancia, aunque hay que perseverar, sino que así lo llama la doctrina calvinista. Entonces, la gracia de Dios, mis amados, el ser guardado por Jesús mismo, asegura mi salvación hasta el día de la redención final. En la Nueva Traducción Viviente no se deja ver bien cómo está en el griego. En el griego es la idea de que nosotros estamos en las manos del Padre Celestial, pero también en el griego se deja ver que estamos en las manos de Jesús. Entonces, estar en las manos de Jesús, estar en las manos del Padre, ¿quién nos va a arrebatar de Dios? ¿Quién nos va a hacer caer del estado de gracia? Nada ni nadie. Por eso, mis amados, esta doctrina es hermosa, preciosa. Y una de las cosas que el diablo va a intentar atormentarte es que tú no eres salvo, o que vas a perder la salvación, o que porque hiciste esto, o que porque hiciste aquello. ¿Sabe cuál es el miedo que tienen muchos pastores de predicar estas doctrinas de la gracia? Que sean mal interpretados. Y ese es el riesgo que corre uno cuando predica esto. Porque es más fácil para un pastor meterle terror a la iglesia, manipularlos con miedo, a hablarles de estas verdades hermosas de la Biblia. Porque ¿sabe cuál es el peligro? Que usted malinterprete estas palabras. Y que usted diga: ¿cómo así? Entonces uno no pierde la salvación. Entonces yo puedo hacer lo que quiera. Error. Eso es lo mismo que dijo Pablo, que también pensó: estos me van a malinterpretar. Y dijo: entonces pecaremos para que la gracia abunde. No. Si usted piensa que puede hacer cualquier cosa, que porque es salvo, déjeme decirle que usted no es salvo. Porque el que es salvo
El que ha nacido de nuevo, el que es hijo de Dios, no quiere sino agradar a su Padre Celestial. Y no quiere sino vivir en santidad. Y se siente mal cuando le falla al Señor. ¿Estamos? Termino, no hasta las 12. No, tranquilos. Termino con este texto. Juan 10, 27 al 29. Un pasaje que nos ha acompañado a nosotros por más de 20 años. Los que están conmigo desde la fundación de esta iglesia saben que ese ha sido mi pasaje preferido. Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna. ¿Y qué dice? Y nunca perecerán. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. ¿Cómo vas a pensar que vas a perder la salvación? ¿Cómo vas a pensar? De pronto usted fue adoctrinado y le mostraron esos textos bíblicos por allá sacados fuera del contexto donde aparentemente se pierde la salvación. Si usted es estudiante de la Biblia, si está estudiando en un seminario o eres pastor y me estás escuchando, hay una norma de hermenéutica, hay un principio de hermenéutica para interpretar las Sagradas Escrituras, y es que los textos difíciles hay que interpretarlos a la luz de los fáciles de entender. Hay un arsenal bíblico impresionante donde habla seguridad de salvación. Solo hay 2 o 3 textos bíblicos que aparentemente como que uno perdiera la salvación, pero son como sí condicionales, no son declaraciones certeras. Cuando dice y tal cosa y no borraré su nombre del libro de la vida, entonces algunos se pegan de ahí y dicen mire que sí, mire que uno sí puede ser borrado del libro de la vida. Por favor, hay que entender el texto difícil a la luz del fácil y no al revés. Entonces, iglesia, yo espero que lo que hemos hablado en esta mañana, que lo que hemos estado hablando en el transcurso de las semanas anteriores, esto le ayude sobre todo a entender, mis amados, la gracia del Señor. Por eso vamos a empezar una campaña ahorita en marzo. No voy a presentar hoy, les iba a presentar un video que presenté ayer. No, ese video ya se los mandé a ustedes en el chat. Lo voy a volver a repetir, se lo voy a enviar hoy otra vez para que lo vea. Sobre todo en el enlace que le voy a mandar de redilnorte.org/vida con propósito. Cada palabra separada con rayita mitad, vida con propósito. Ahí hay 2 videos. El segundo, miren el segundo que tiene 3 minutos. Ahí está la invitación del pastor Rick Warren para nosotros, para la campaña. Esa campaña, como lo decía la pastora Sandra, va acompañado de un libro. No es la misma que usted ya vio. Ese libro ha cambiado. Ese libro ya tiene 42 capítulos. Y algo nuevo de esta campaña es que hay 42 videos nuevos. 42 videos de Rick Warren, cortos. Se los voy a enviar todos los días cuando empiece la campaña al chat. Asegúrese que está en el chat de nuestra iglesia, del WhatsApp. Ahí le voy a enviar 42 días. Va a ser una campaña espectacular. Necesitamos anfitriones. Necesitamos personas que abran sus casas. Esto no son las células, los grupos pequeños tradicionales. Este es diferente. Esta es diferente. Por eso, si usted no es líder de la iglesia, pero quiere tener un grupo pequeño de vida con propósito durante la campaña, anótese al final. Diga, yo quiero dirigir un grupo. Lo único que necesita es que su casa tenga energía, no más. Porque lo único que necesita es conectar el televisor y colocar el video. Eso es todo, no más. Un video que dura media hora. Y después hay unas preguntitas que hacemos alrededor del video. No más, usted no tiene que aprenderse nada. Así que si quiere tener un grupo en su casa, en la última campaña tuvimos como 40 grupos de vida con propósito. Por favor, anótese. Invite a su mamá, a su papá, a sus hermanos, su familia, a sus vecinos. Todos pueden tener un grupito en su casa. Pero anótese ahora, con tiempo, porque hay que imprimir boletines. Y solo imprimimos lo que ustedes pidan, no más. A quemarropa no nos vaya a decir, hágalo con tiempo. Nos queda apenas unos días. Esto ya se acabó, Dios mío. Ya va a empezar Cuaresma en marzo. Cuando menos pensó, Semana Santa. Yo no sé por qué quitamos las lucecitas de Navidad. ¿Para qué? Si ya en este es Navidad otra vez. Tan exageradas.
Iglesia, incline su rostro. Vamos a orar. Vamos a orar. Dele gracias a Dios. Dígale a Dios, gracias. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, 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 gracias. Si no le has entregado la vida a Jesús, haz una oración en esta mañana. Dígale, Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Te abro la puerta de mi corazón. Dígale a Él, si no le has entregado la vida a Jesús. Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Haga esa oración, entréguele la vida a Jesús. Si ya eres hijo de Dios, hija de Dios, le has entregado la vida a Jesús, entonces tenga una oración de gratitud. Dígale, Señor, gracias por la salvación. Gracias por aceptarme como un hijo, como una hija tuya. Diga, gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias porque hoy he entendido, Señor. Hoy entendí. Hoy entendí, Señor, que soy salvo por tu gracia. Hoy entendí, Señor, que yo no merezco tu amor, pero a ti te plació llamarme. Señor, gracias porque hoy soy libre de toda culpa, soy libre de toda vergüenza. Gracias, Señor, porque hoy entendí que soy libre de condenación. Y hoy pude entender que la salvación es segura y es eficaz. Terminemos adorando y exaltando el nombre del Señor.